La Constitución mexicana parece que serán una realidad. Al final, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha propuesto un sinnúmero de cambios que innegablemente van a cambiar la forma de hacer política en México. No solamente política, sino administración en sentido general. El cambio más trascendente que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, que ya sale del gobierno en los próximos meses, México tiene el periodo de transición más largo, 6 meses, y ya tiene una presidenta electa, la señora Sheinbaum, que es del partido Morena, de la agrupación Morena de Andrés Manuel López Obrador, y que será su sustituta. Primera mujer presidenta de México. México no tiene, desde la Constitución de los años 40, no tiene, desde la Constitución de Lázaro Cárdenas, no tiene reelección. Y por supuesto, en ese periodo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional Mexicano, existía lo que se llamaba el dedazo. ¿Qué era el dedazo? Bueno, el partido designaba quién iba a ser el presidente y no había manera de que no ganara. Partido que duró cerca de 74 años gobernando México. Y por supuesto, en el periodo democrático, fuera del PRI, el primer presidente, muy mal presidente por ciento, fue, no recuerdo el nombre, aquel famoso vaquero. Bueno. El vaquero sí, que trabajaba en Coca-Cola. Sí. Grandote. Presidente horrible. Pero Fox. Vicente Fox. Vicente Fox. Sin la X. Por supuesto que eso ha variado mucho. Y con Andrés Manuel López Obrador, que había denunciado que había ganado las elecciones mexicanas, inclusive hizo un gobierno en el Zócalo, una especie de gabinete que gobernaba desde el Zócalo, como una manera de protestar y de hacer política contraria. Al final, hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador no solamente ha sido un buen presidente, sino que va a terminar con una aceptación del pueblo mexicano sumamente alta. Pero hay que decirlo, y esta es la parte importante, los cambios en la Constitución mexicana buscan uno de los cambios más inquietantes, que los jueces que forman parte del tren de justicia de México sean electos por la población. Imagínese usted, si una población que es extremadamente vulnerable y que es extremadamente influenciable va a elegir los jueces, imagínese cómo actuará el narcotráfico, que hay que decirlo, inicialmente el narcotráfico tenía que ver, era controlado por las cúpulas de los estados federados mexicanos. México es un estado federal, por lo tanto cada gobernador es una especie de presidente y cada gobernador una especie de país pequeño en México. Y eso en el PRI tenía cierto control por parte del gobierno central, pero a partir del PRI cada gobernador o lo dirige un grupo de narcotráfico, uno de los carteles mexicanos, lo dirige parte del poder económico. ¿Qué va a pasar en México? Bueno, que hasta ya en el día de ayer pasó en el Senado en 2 lecturas el tema de la aprobación de que los jueces sean electos por el voto popular, y de ahora en adelante tendrá que ser sometido ya a una especie de convocatoria y de vistas públicas para al final, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados mexicana, al final convertirse en ley. Ya la presidenta electa ha dicho que apoya plenamente a esta iniciativa, o sea que tendremos un nuevo México a partir del mes de enero. Y otra noticia, por supuesto, que la había planteado el coordinador de este programa, es la muerte de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue presidente en el Perú en 2 periodos consecutivos, desde los años 90, y lo hace en un momento sumamente especial para Perú. Perú había pasado por los periodos de inestabilidad política, de las guerrillas peruanas, de una agrupación llamada Sendero Luminoso, que en cierto modo desestabilizó todo el Perú. En el Perú, igual que como vemos ahora actualmente en El Salvador, uno de los anhelos del peruano en los años 90 era tratar de conseguir seguridad en las calles peruanas. Y entre los secuestros y la delincuencia surge este outsider, un rector de una universidad agrícola que enfrenta nada más y nada menos que a un ciudadano peruano que vive en España, que al final terminó siendo premio Nobel de Literatura. Me refiero a, ¿cómo se llama el escritor? Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa, que entendía que con su fama de escritor internacional podía ganar las elecciones en Perú, y también enfrentó a quien en aquel entonces había sido secretario general de las Naciones Unidas, ¿cómo se llamaba? El señor de Cuellar. Al final Pérez de Cuellar, se impone Fujimori y hace un primer periodo de gobierno dándole sobre todo seguridad al pueblo peruano, pero una seguridad sobre la base de generar asesinatos en masas en mucho del altiplano peruano. No solamente estuvo ligado al tema de la represión excesiva, que inicialmente fue apoyada por Perú, porque era una especie de llevar tranquilidad, sino que al final terminó siendo un gran ente de corrupción en el Perú. Tuvo un asistente, una especie de alter ego, apellido Montesino, no recuerdo el nombre, Vladimiro Montesino, que terminó, por supuesto, luego de terminado su periodo, llevando a la justicia y condenado prácticamente a cadena perpetua. Murió de un cáncer de lengua, el cual tenía alrededor de 25 años con él. Pero murió de viejo, tenía 86 años. No nos alegramos de la muerte de él, pero innegablemente que el Perú se alivia de alguien que había sido un monstruo para Perú en términos de lo que es respecto a las libertades y a los derechos humanos. Aunque parezca extraño, y como buen cristiano hay que decir, pasa su alma. Y ojalá en algún momento haya arrepentido de toda esa monstruosidad al que sometió al Perú. El día de mañana volveremos con otros comentarios. Adiós.